Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este webinar donde vamos a hablar hoy del trabajo que estamos haciendo por las aves de Nicaragua. Esto es en conmemoración del Día Mundial de Vida Silvestre, hoy 3 de marzo, que viene bajo el eslogan recuperar a las especies claves para la restauración de los ecosistemas. Y pues vamos a empezar. ¿Qué estamos haciendo nosotros acá en Nicaragua por las especies silvestres? Realmente estamos haciendo un trabajo con especies claves, en ecosistemas claves. Trabajamos con el grupo de aves acuáticas. En este caso es un grupo que implica varias especies, alrededor de 75 especies. Estamos trabajando con aves playeras que aproximadamente suman 50 especies y estamos trabajando con aves terrestres en algunos puntos del país. ¿Qué nos ha llevado? Nosotros llevamos desde el 2011 trabajando por las aves. En este caso, el grupo Quetzalí lleva trabajando en el tema de, sobre todo con aves migratorias. En el 2019 salió un estudio donde indicaban que el 2.9 billones de aves han desaparecido desde 1970. Y esto es una noticia realmente que nos tiene que tocar como el corazón, de algún modo, la conciencia, porque hemos tenido muchísimas pérdidas en este lapso de tiempo. Y, por ejemplo, eso implica que el chichiltote, por ejemplo, de Baltimore, hemos perdido por lo menos 2 de 5 individuos. O sea, si antes veías 5 en los 70 y ahora ves mucho menos. Igual que de 1 de 4 especies han desaparecido. Algunos de ellos están en peligro de extinción, hay unos que están casi amenazados. Y eso, pues, estos datos te llevan a que tengamos que tener una estrategia para detener esta declinación y esta desaparición de muchas de las especies. Pero ¿qué está provocando que estas especies estén desapareciendo? Que hay este declive. Hay muchísimas razones, prácticas, por ejemplo, de manejo inadecuadas, relacionadas con la agricultura, relacionadas con los incendios, relacionadas con la cacería, con disturbios humanos, depredación, tanto natural que aumenta con la entrada de los humanos en estos procesos naturales. También tenemos, por otro lado, la ganadería, el cambio climático, con todo el tema de variabilidad climática, huracanes que están afectando, que se vuelven factores que son supremamente importantes para generar este declive. Entonces, nosotros una de las cosas que venimos trabajando es con aves migratorias. Ustedes pueden ver ahorita en el mapa las fechas y cuándo se están moviendo. Entonces realmente hemos venido trabajando como con la bandera de las aves migratorias, porque estas se reproducen en Norteamérica, en Canadá y Estados Unidos, y luego empiezan a bajar ya en noviembre, diciembre, están en nuestros territorios. Algunas son realmente migratorias de larga distancia, desde el Ártico hasta Chile, imagínense esa gran migración. Y Centroamérica, Nicaragua, que está en el centro, realmente es como un espacio bien pequeñito donde ustedes pueden ver cómo llegan estas aves. Estamos hablando, pues estamos en el hemisferio occidental, pero lo mismo pasa al otro lado, ¿verdad? Y tenemos 3 rutas principales, la del Pacífico, la Midcontinental y la del Atlántico. Pero en el caso de Centroamérica, pues se juntan de algún modo las especies de todo esto. Esta escala de manejo es un reto realmente y muchas de estas especies vienen declinando su población. Al lado, el mapa verde que ven es una de las estrategias de conservación que se ha encontrado para uno de los grupos de aves, que son las aves playeras. Es la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras. Nicaragua, en el Delta de Estero Real, fue nominada en el 2016 como Reserva de Importancia Internacional. ¿Por qué? Porque encontramos una serie de especies y de aves, de número de individuos que se están concentrando en esas áreas. Y esta
Esta red de reservas lo que hace es juntar todas las necesidades, bueno, de reproducción. Las aves son como nosotros, necesitamos un sitio para descansar, para alimentarnos, para reproducirnos y tener todas las condiciones, ¿verdad? Entonces, esta red te va dando esas condiciones en la medida en que pase el año. Por ejemplo, las aves se están reproduciendo entre mayo, junio en Estados Unidos y Canadá, luego empiezan a bajar y tienen que encontrar aquí ese refugio, ese sitio de alimentación y todo. Entonces, ¿cómo estamos aprendiendo de las aves tanto migratorias como residentes? Tenemos 768 especies residentes y una de las cosas que estamos haciendo son los censos centroamericanos de aves acuáticas. Nosotros realmente somos como un colectivo que estamos trabajando en todo Centroamérica. En cada país pues hay un socio, así como aquí el Grupo Quetzalí, que es el que se hace cargo de estos censos. Empezaron en el 2011 en la isla de Ometepe y Tisma y luego nos fuimos expandiendo. Inicialmente la idea era ir consiguiendo el interés de los nicaragüenses, digamos, para que pudiesen integrarse a estos censos, para que pudieran empezar a hacer monitoreo. Y los monitoreos son justo parte de los datos que se generan, te van permitiendo entender, por ejemplo, esa pérdida, ese declive que están sufriendo las aves playeras, y además entender cuál es el estado en que están los hábitats. Entonces pueden ver que al 2021 habíamos sumado 34 sitios. Empezamos con 2 y al 2021 ya éramos 34 sitios en los que se están haciendo monitoreo o los censos de aves acuáticas. ¿Y cómo hacemos esos censos? Por ejemplo, es imposible llegar a toditita las áreas o poder recorrer todo un humedal. En ese caso, lo que tenemos, eso que ven en amarillo, son las unidades de muestreo, en donde nosotros o un equipo llega y cuenta todas las aves y todas las especies que están en esa unidad de muestreo. Y por ahí entonces empezamos a generar una información que año con año regresamos al mismo punto y vemos qué está pasando en ese punto, qué aves están, qué aves no están. Y entre los ecosistemas que estamos monitoreando, se encuentran, por ejemplo, planos lodosos intermareales como esto, es el delta estero real en marea subiendo cuando las aves se concentran, pero cuando la marea está baja, este hábitat está disponible para alimentación. Este es un reservorio en una camaronera, que ya son sitios que ocupan eventualmente algunas aves. Este es una población gigantesca, probablemente más del 5% de la población biogeográfica del pelícano blanco, que es migratorio, que en ese momento aterrizó en esa área que no es productiva, es el área que abastece agua a las camaroneras. Pero también tenemos, por ejemplo, aves registradas en estanques de camaroneras. Nuestro esfuerzo es muy grande al lado de Chinandega. También hemos estado muestreando en salineras, como en la foto, en arroceras, pero también en muchos humedales naturales. Este es el mapa más o menos de los sitios donde están ubicadas las áreas donde se están haciendo los muestreos. Y tenemos 3 sitios que son los que han reflejado como la mayor abundancia de aves acuáticas y playeras. Chinandega es como el número 1 a nivel nacional. Luego Granada y Masaya con Tisma y el Guayabo, a la orilla del lago de Nicaragua, que ha registrado como la mayor abundancia después del delta del estero real, y las arroceras de Sébaco, que hay un conjunto también de lagunas cercanas que aparentemente pues hay una conexión al final con los arrozales. En la costa Caribe, el esfuerzo que hemos hecho es muy puntual. Hemos estado tratando de construir capacidades allá para ver si podemos tener más información de las aves acuáticas. Son espacios súper grandes los que hay, pero realmente no hay capacidades y hacer los muestreos en esa zona es súper caro. Hasta el momento, por ejemplo, hemos avanzado con los sitios que se han muestrado. Este año, en el 2021, teníamos 40 sitios. Se habían identificado, se están mostrando 75 especies de aves acuáticas y playeras. En este caso se juntan ambos grupos, y hemos registrado 44.319 individuos en estas unidades de muestreo. Somos como, a ver, para Centroamérica somos el segundo lugar después de Panamá con mayor abundancia.
Y estamos súper cerquita con El Salvador, que hace un gran esfuerzo también, y pues tienen una cantidad, tenemos años en que los datos son bastante similares. Y cuando llegamos a un humedal, por ejemplo, no solo estamos contando las aves, viendo cuánto hay en términos de su población, sino también que estamos tratando de entender cuál es el estado de los humedales o de esos ecosistemas que son justo pues, el tema del cual estamos hablando hoy. Y les voy a presentar solamente un caso, que es el de las playitas. Esto es en Tecomapa, sobre la ruta para Matagalpa. Así estaba hace 4 años. Con agua, veías una cantidad de patos y aves acuáticas en este humedal, muy interesante. Yo realmente lo he visitado desde hace 20 años. Y este año que llegamos, el estado es este. Y no es precisamente porque, bueno, hay sequía, porque no ha sido el caso, los humedales están bastante en buenas condiciones. Aquí realmente los agricultores entraron a la laguna, se la tomaron y han estado aparentemente drenando la laguna para convertirla en sistemas agrícolas. Entonces, ¿qué pasó con las aves? 0 aves, obviamente, no hay agua y entonces se han tenido que migrar, han tenido que ir a otro sitio. Y eso es parte de los problemas que vamos encontrando con los ecosistemas y que se necesita pues, trabajar en su recuperación. Otra de las iniciativas que complementa a los censos de aves acuáticas es el proyecto de aves migratorias. Ustedes pueden entrar a esa dirección, el migratoryshorebirdsproject.org, y ahí van a encontrar, pueden explorar los datos, pueden entrar a esa, por ejemplo, a esa laguna que les acabo de mostrar y ver qué aves habían antes de que fuese secada, antes de que fuese drenada. Y ahí pueden visualizar los datos en mapas. Entonces, los datos que se van generando están públicos. Pero el proyecto de aves migratorias se centra en aves playeras. Estas son, por ejemplo, algunas de las 50 especies de aves playeras que tenemos en la región. Y es un grupo que ha estado muy vulnerable porque se concentran, son miles de individuos en pequeñas áreas y el impacto que tiene, por ejemplo, la desaparición de uno de sus hábitats es muy fuerte y muchas de esas especies vienen declinando. Entonces tenemos acá a este proyecto que se enfoca en él. El proyecto realmente tiene una amplia, una meta súper grande, que empieza con la ruta migratoria del Pacífico, que empieza en Alaska y luego termina en Chile. Entonces hay un equipo de personas trabajando desde Alaska hasta Chile. Nosotros pues estamos en el centro, acá en Nicaragua, y somos pues digamos, los representantes de esta iniciativa acá. El proyecto en sí empezó en el 2011, arrancó en Centroamérica, Panamá, y nosotros nos sumamos en el 2014 como socios locales. El proyecto es liderado por Point Blue y tiene pues como objetivo entender, tenemos varias hipótesis, varias preguntas de investigación a las cuales estamos respondiendo, entre ellas el estado, la perturbación, por ejemplo, que están sufriendo estas aves en esas unidades de muestreo, que están a su vez pues, en un subsitio, por ejemplo, que es más grande o en una región como la del Golfo de Fonseca o a nivel de Centroamérica. Entonces, este año fuimos 30 organizaciones locales, en el caso de México hasta Chile, que participamos de los MSP. Y una de las cosas que podemos ver, por ejemplo, como les comentaba, en la página web, ustedes pueden visualizar los datos de tal manera que pueden entender dónde están las mayores concentraciones de aves, y eso nos ayuda a tomar decisiones por ejemplo, la declaración de una reserva de aves playeras. Estamos utilizando estos datos porque son datos que se están tomando anual. Entonces estamos monitoreando cuál es el estado, cómo están las poblaciones, y eso nos permite también poder generar información que permita que puedan ser tomados para, por ejemplo, tomar decisiones como
declaratorias de reservas de aves playeras, que es una de las como principales elementos que estamos usando. Igual cuando vamos entendiendo mejor cuáles son las perturbaciones que están sufriendo las aves. Otra, cerrando un poco MSP y CCA, que son los Censos Centroamericanos de Aves Acuáticas, otra de las iniciativas en la que nos hemos enfocado, bastante relacionada, es el tema de la camaronicultura. Porque, bueno, hace 3, 4 años, Audubon empezó un proceso de construcción de la estrategia de conservación de las aves que usan la ruta migratoria del Pacífico. Y en esa se priorizaron 5 temas que trabajar, y uno de ellos era trabajar con iniciativas de conservación con las industrias de los recursos naturales. O sea, una vez que los datos nos dijeron, bueno, las camaroneras juegan un rol importante, necesitamos entender qué está pasando ahí, qué tan importantes son. Y nuestro enfoque de trabajo ha estado en los últimos años tratando de entender a la industria, y parte del proceso ha sido irnos a qué había antes, o sea, qué había en 1986 antes de todo el cambio hacia la camaronicultura. Y entendimos, por ejemplo, que las aves playeras se alimentan en los planos lodosos intermareales, pero las zonas que actualmente son camaroneras, eran sus zonas de descanso una vez que sube la marea. Y también hemos encontrado, por ejemplo, que para algunas de las especies más conectadas con los salitrales, que fueron el hábitat que ha sido transformado, eran al menos 3 especies que se reproducían en estos salitrales y que actualmente usan ahora los muros de las camaroneras. Entonces, hemos tratado de entender mejor cuál es el uso que le dan. Hemos documentado que el área o el Golfo, en este caso el Golfo de Fonseca, en la parte de Nicaragua, que es el del Estero Real, recibe especies, por lo menos tenemos 4 especies, como el Calidris mauri, el ostrero americano, que es el pico rojo que ven acá, el Calidris pusila, que es una especie que está casi amenazada, y el zarapito trinador, que es este pico curvo. Vienen de distintas rutas, pero acá se concentran. Entonces, una de la información que, digamos, fue nueva para la ciencia fue que esta población de ostrero, por ejemplo, no se esperaba en el Pacífico, sino en el lado Atlántico. En nuestros muestreos, por ejemplo, hemos venido encontrando estas conexiones bien fuertes gracias a que estudios en Estados Unidos y Canadá ubican a las aves con banderitas como esta, que es la 029, el Calidris canutus, que el día que lo observamos acá en Nicaragua ya tenía 11 años de haber sido aniado, posiblemente iba hacia Suramérica en su migración. Entonces, habían habido registro de este individuo en Canadá y en Estados Unidos, pero fue como la primera vez que lo observamos en Nicaragua. Y esto es un ejemplo de que los sitios, por ejemplo, las camaroneras, sirven para que las aves hagan su parada estratégica durante su migración. Ellos vuelan miles de kilómetros, como vieron en el mapa, y entonces estos sitios son para detenerse, descansar y continuar su migración. Otro de los que pues ya les medio conté antes, que es el ostrero americano, también hemos encontrado una población grande que se reproduce y ha sido aniado, por ejemplo, en Georgia, en Florida, en Nueva York, en Carolina del Norte, y luego migran hacia el Golfo de Fonseca. Se cruzan el Atlántico, se cruzan del Caribe hondureño, por ejemplo, al Golfo de Fonseca, pegan el brinco al Pacífico, y aquí en el Pacífico, pues pasan el resto del invierno, ¿no? El invierno del norte, llegan en noviembre, a veces en octubre, y se van ya en marzo, abril. Entonces, con todo esto, esta información que hemos ido aprendiendo de las camaroneras, hemos ido generando algunas recomendaciones de buenas prácticas para poder ayudar a las aves. Y para eso hemos tratado de entender no solo en las necesidades que tiene un ave en el día a día, como les decía, pues hay que dormir, hay que comer, hay que descansar, hay que tener un sitio de seguridad que te dé ese refugio, que estés tranquilo,
Y esos son las camaroneras. Entonces es súper importante que podamos trabajar con los productores para poder brindarle esas condiciones a las aves y entender un poco qué pasa a lo largo de todo el año, desde enero a diciembre, con la parte productiva, para poder ver si podemos encontrar esos puntos en común con ellos. Esto es lo que lo primero que supimos con los datos que se han venido tomando es que es súper importante los sitios. Tenemos concentraciones súper grandes. Por ejemplo, esta especie, el Cararius wilsonia, que tiene más del 38% de la población documentada en 2 estanques. O sea, realmente en algún momento hemos contado el 100% de la población. Imagínense el nivel de importancia para esta especie que tiene una camaronera, en este caso en particular, o un sitio específico, y que eso hace que sea súper importante poder conservarlo, y estamos tratando de trabajar con los productores para que ellos puedan ser parte de la reserva de aves playeras, ya que ofrecen este beneficio a las aves. Y pues hemos estado trabajando en talleres, hemos estado haciendo webinars, hemos estado presentando distintas perspectivas que hay, porque bueno, hay estudios que se han hecho en Honduras, hay estudios que se han hecho en México, en Brasil, con este tema, y estamos tratando de juntarlos para poder tener los elementos que nos puedan, que nos hagan completar una propuesta de buenas prácticas para los productores. Y en este caso, pues se está trabajando en una lista de buenas prácticas que tengan un efecto positivo, que básicamente, por ejemplo, un impacto 4 sería una práctica que es súper importante para esas aves, y también una contribución muy grande de un productor para las aves playeras. Entonces, es una oportunidad, digamos, enorme de poder conciliar la conservación con el desarrollo sostenible, o con una actividad productiva, que justamente eso es el desarrollo sostenible. Nos ayudaría muchísimo a recuperar estas especies, estas poblaciones, y detener el declive. Algunas de las acciones concretas que recomendamos, por ejemplo, es que pueden tener muros libres de vegetación. Estos muros, antes de la transformación a camaroneras y que hubiese agua siempre o casi siempre, eran realmente salitrales. Ahí no crecía nada de vegetación y se llenaba de agua, pero no muy profundo. Entonces, al transformarse esa parte del hábitat, las aves perdieron, digamos, ese espacio, porque por un lado el agua está muy profunda, de 1,20 m, que es más o menos lo que tiene un estanque, y por el otro lado, si crece la vegetación, las aves se quedan sin poder utilizarlo. Entonces se necesita, como una de las acciones que hemos visto, es que para poder ayudar a las aves se necesita como darle ese mantenimiento a los muros. Otra tema que es súper clave es el tema de la perturbación. Imagínense un pájaro que ha volado 3.000 kilómetros sin detenerse. Necesita parar porque ya su cuerpo no le da más y baja en estas camaroneras. Entonces, una de las cosas que queremos trabajar con el productor es generar un plan para disminuir la perturbación. Quizás es imposible hacerlo al 100% porque no es un hábitat natural, hay humanos, hay acciones. Entonces, la idea es poder trabajar con ellos para crear una fórmula, un sistema donde se pueda disminuir la perturbación, al menos durante las aves están utilizando las camaroneras. Hemos estimado un promedio de 5 horas al día, porque las aves solo llegan cuando la marea está alta. Cuando la marea baja, se van a sus sitios de comida, de alimentación. Entonces, esa es otra acción concreta que pensamos que se puede trabajar. La otra, que ya implica un poco más de manejo, muchas veces los estanques están vacíos, entonces la idea es que el productor pueda darle mantenimiento, darle un tiempo de agua, permitir que una vez que sube la marea pueda ingresar agua a estos estanques sin que suba completamente el metro, y que las aves puedan hacer uso de estos espacios. Entonces eso es como lo que venimos trabajando con el sector productivo, pero también estamos trabajando con las comunidades, porque al final es como que tenés un montón de puntitos
tenés el puntito de los productores, ahora estamos tratando de juntarlo con también acciones con la comunidad. Y en este caso, una de las cosas que estamos trabajando con ellos es el servicio, un taller de servicios ecosistémicos donde ellos han podido identificar, por ejemplo, cómo era hace 20 años esos sitios donde están y cuáles eran los beneficios que obtenían de la comunidad y cómo están ahora. Entonces la idea es cómo podemos primero darle el valor real a lo que estamos recibiendo, ya sea la naturaleza nos da el agua, nos da el alimento porque vas y pescas en los ríos, pescas, extraes, por ejemplo, concha de... la concha se llega también a los manglares a sacar, por ejemplo, especies silvestres para alimentarse. Entonces, la idea es que estamos trabajando con ellos para identificar esas buenas prácticas. Igual, todavía hay comunidades que están organizadas, son cooperativas. Estamos tratando de ver con ellos qué tan importantes son sus sitios para las aves y para toda la vida silvestre que los rodea, y podamos como hacer más estrategias conjuntas donde se pueda trabajar en la conservación de esos, y pues obviamente que lo que se busca es que podamos tener ese beneficio a largo plazo y no que se nos corte porque no hubo mal manejo, porque hubo malas prácticas, por ejemplo. Entonces estamos trabajando eso con la comunidad. Pasándonos ya un poco al tema de aves terrestres, hemos estado trabajando principalmente acá en el Pacífico, en bosques que han dejado los propietarios. Por ejemplo, estamos monitoreando en un área que era un platanal hace 17 años y ha venido regenerándose en estos últimos 17 años. Y la idea es como entender qué está pasando con ese bosque, si las poblaciones de aves se están recuperando. Y pues la verdad es que los resultados son súper alentadores. Tenemos en el área se encuentran muchas aves migratorias que están haciendo uso de lo que fue algún día ese platanal. Entonces el mensaje al final es que sí podemos recuperar lo que hemos perdido, lo que estamos perdiendo por las actividades productivas, y podamos tener como más estrategias como esas. Ojalá sea planificar mejor los sistemas productivos, porque al fin y al cabo la población sigue creciendo, que es otro de los factores, y vamos siempre a estar necesitando alimentación. Entonces, ¿cómo podemos contribuir mejor en detener estos procesos de declive y tratar de que las aves pues, puedan tener un mejor hábitat o recuperar lo que han perdido? Porque todo lo que han perdido realmente, donde vean ustedes un cultivo, antes fue bosque, sin lugar a duda, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos recuperar eso que hemos perdido de algún modo? Entonces, básicamente, cuando nos cae un pájaro, nosotros estamos tratando de identificar su edad, su condición física, se les pone un anillo para poder darle seguimiento a cada uno de los individuos que tenemos. Pero también tenemos en Matagalpa una estación Motus, que es un sistema de rastreo de vida silvestre, que es una red realmente internacional de estaciones automatizadas que recepcionan la señal, por ejemplo, de las aves que traen un transmisor. Por lo general, por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá, estas aves migratorias le ponen un transmisor y la idea es poder ver todos los puntos por donde va pasando el ave, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ver en el mapa que tenemos en Selva Negra, tenemos en esta zona de Matagalpa tenemos una, y en esta otra zona hay otra estación que tiene como las antenitas, que son las que recepcionan la señal de las aves que van pasando. Y pues, para que se den una idea, esto es un transmisor que se le pone como una mochilita al ave. Dura, o sea, no dura mucho, dura lo que dura la batería. Las aves son capturadas en redes y luego pues se les pone el transmisor en caso de que, pues, de cuál sea, dependiendo de cuál sea el objetivo del estudio, de ver cómo son los movimientos locales, pero sobre todo la idea es que a las aves que vienen migrando de larga distancia y ver hasta dónde van pasando. Hasta el momento solamente hemos tenido
un registro de un Catarrhus ustulatus, que es el ave de la foto, que viene de la costa atlántica de Estados Unidos. Y pues, si ven, el transmisor te señala una línea recta, pero, por ejemplo, aquí fue detectado en todos estos puntos, porque ahí hay antenas. Y pues, como ya no hay más antenas, no se sabe si se fueron por aquí, si este pájaro dio la vuelta y llegó a Nicaragua, ¿verdad? O se cruzó el océano. Otra de las acciones pues, que venimos haciendo es la celebración del Día Mundial de las Aves Migratorias. Hay dos momentos. Uno es en mayo, el segundo sábado de mayo, y otro es el segundo sábado de octubre. Entonces se celebra cuando las aves migratorias llegaron al norte y se celebra cuando las aves migratorias vinieron acá. Y pues también es otra actividad así que se hace fuerte, colectiva. Hay un tema que se elige cada año. Se hacen actividades educativas con las escuelas y todo. Entonces, parte de las acciones tenemos, por ejemplo, como Quetzalí, dos mascotas. Una que es la reinita Canadá, que es la que ven ahí en la foto. Tenemos también otra para aves acuáticas y playeras. Entonces, muchas veces visitamos los colegios, se les da charla a los niños, porque realmente de nada nos sirve estar generando conocimiento en campo, saber que las aves están declinando, saber que el hábitat está desapareciendo. Si esa información no pasa a esta nueva generación, que puede ser quien haga los cambios, ojalá, pues, de repente nosotros tenemos una responsabilidad con ellos de dejarles, heredarles un mejor mundo, un mejor país, mejores hábitats. Y realmente tratamos también de que los jóvenes puedan involucrarse en estos conteos, en estas acciones, para tener más cerca la vida silvestre, ¿no? Esta es nuestra mascota, se llama Nico. Y también, pues, con él visitamos escuelas, en este caso más en las zonas costeras, tanto en el del Testero Real. Nico ha visitado también la isla Juan Venado, por ejemplo, y estamos tratando de trabajar con los jóvenes en ese sentido. Y pues, ya finalizando, tenemos varias iniciativas de ciencia ciudadana a lo largo del año. Hay todo un calendario. Solo les voy a mencionar algunas acá, que es, por ejemplo, todos los 9 de octubre, bueno, el segundo sábado de octubre, pero también el segundo sábado de mayo se celebra también el Big Day. El Big Day es una actividad que es como todos los pajareros del mundo, en todos los países, salen a ver aves. Entonces, en Nicaragua hemos estado tratando de promover que cada vez hayan más personas que salgan a pajarear, porque eso también nos sirve para saber qué tenemos, qué está pasando. Es los ciudadanos generando información de su área, en su entorno natural o en su entorno, pues ya sea urbano. Y van a ver, pues, o sea, realmente en mayo va a haber un Big Day. Generalmente nos tratamos de preparar para que ese Big Day podamos posicionar a Nicaragua dentro de los primeros países. Andamos por el país número 21 y eso es enorme porque somos un país súper chiquito en comparación a Estados Unidos, por ejemplo, o Europa, donde también la cultura de pajarear lleva muchísimos años en comparación a nuestros países, ¿no? En Centroamérica. Otro de los conteos, por ejemplo, son los conteos de aves urbanas, acaban de pasar, pero tenemos otro en octubre, donde se celebran, pues la idea es incentivar a que si estás en tu jardín, estás en tu patio o tenés un parque cerca, salgas a ver aves y hagas conteo. Hay grupos, por ejemplo, organizados donde se les trata de dar como que aprendan las técnicas para identificar aves, que hay instrumentos accesibles en el teléfono. Ahora puedes tener la guía de aves prácticamente con varias aplicaciones que hay que son libres, no las venden, para que la gente pueda tener el conocimiento o irlo mejorando, irlo fortaleciendo a medida que lo vas aplicando. Y pues una de las últimas invitaciones, digamos, que me encantaría hacer, estamos llevando a cabo, acaba de empezar la temporada de anidación, como el pico más fuerte de anidación
Entonces la idea es que estamos invitando a toda la gente que nos reporte su nido en las páginas de Facebook, por ejemplo, donde puedan, pues si encuentran un nido, puedan tomarle una foto con el celular y puedan compartirlo. Esta información la estamos tratando de sistematizar para que podamos saber, por ejemplo, quiénes están anidando, pero sobre todo para llevar también ese mensaje de que necesitamos cuidar a las aves. Si están anidando, no molestarlas, a los niños, ojalá algún día dejen de usar ondas y matarlas, ¿verdad? Entonces hay todo un cambio cultural que necesitamos hacer y que vamos poco a poco, y actividades como estas en las que la gente se puede involucrar permiten que el mensaje pueda llegar a más personas. Y finalmente, pues, tenemos una iniciativa como que se llama La Pajarera Boutique, que la idea es que podamos, pues, compartir más cosas, más fotos, más aretes, qué sé yo, o sea, que los pajareros puedan utilizarlo, y parte, por ejemplo, de con lo que se paga por estos productos, financian parte de las acciones de este grupo. Entonces, realmente, pues al final, ¿qué podemos hacer? Hay muchísimas acciones, pequeñas acciones que se vuelven grandes cuando las implementamos y sumamos más gente. Por ejemplo, no tirar basura. Se ha visto muchas aves atascadas ahora en mascarillas, por ejemplo. Si hay malas prácticas, por ejemplo, si ven que alguien está haciendo quema, poder denunciarlas o poder detenerse, conversar con la persona, ayudarle a apagar el incendio, decía alguien. No molestar a los animales, cuidar el entorno, sembrar árboles, flores para que, por ejemplo, más colibríes lleguen a tu jardín. Cuidar a los perros, a los gatos sobre todo, que son una de las grandes amenazas que tienen las aves, porque bueno, ya saben, son miles, millones de gatos comiéndose a muchísimas aves. Organizarnos con los vecinos, ya sea para la limpieza, para observar aves. Y también, pues, por ejemplo, en las playas se da mucho el tema de que uno se mete con vehículos, entonces evitar, son acciones que pueden ayudar a evitar que las aves pierdan energía innecesariamente por la perturbación. Si aprenden una buena práctica, poder transmitirlos a otros e informarse. Este webinar, por ejemplo, es más allá, es informativo, es que podamos entender que hay un montón de acciones que podemos hacer por las aves, pero las aves son como nuestra bandera, que va más allá. O sea, si vos proteges un sitio, porque hay aves ahí también hay ranas, hay anfibios, hay mamíferos que ayudan y suman a todo ese ecosistema, ¿no? Entonces, pues, básicamente con eso yo termino la presentación y espero pues que haya sido de utilidad. Cualquier cosa, están los contactos acá, está nuestra página web, los contactos directos. En mi caso, también pues, pueden contactarme por cualquier pregunta. Y recuerden que para recuperar los ecosistemas necesitamos recuperar las especies. Las especies juegan un rol súper importante en nuestro día a día. Hay algunas que son más importantes que otras, como los polinizadores, por ejemplo, que son los hacedores de bosques. Sin ellos no tenemos bosques, sin ellos no hay árboles, y sin árboles no hay agua, y vamos conectando cada uno de los puntos. Entonces, muchísimas gracias y estamos a la orden por cualquier pregunta, cualquier duda, y ojalá se unan a todas estas actividades de ciencia ciudadana. Bueno, antes de terminar, queremos agradecerle al Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano a través del programa American Space por este espacio, por este webinar en conmemoración del Día Mundial de la Vida Silvestre, que lleva el lema de recuperar a las especies claves para la restauración de los ecosistemas. Muchísimas gracias.